No, Betsy. ¿No? Bueno, antes de empezar los organulos celulares y algunas características importantes, en el día de hoy vamos a ver retículos endoplásmicos. Les voy a presentar parte de unos transportes que no hemos visto que tienen una importancia relevante, sobre todo a nivel de tejido nervioso, a nivel de tejido cardíaco, muscular e intestinal, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a poner la presentación y también les subí una tarea, no sé si se dieron cuenta, que tiene que ver con identificación de organulos celulares. Lo van a hacer en pares, traten de identificar lo más que se pueda y la voy a habilitar para que la entreguen hasta el sábado a las 10 de la noche. Es una tarea sencilla, ahorita vamos a ver. Y también ahorita les voy a mostrar parte de la tarea por si tienen alguna duda. Entonces, modifiqué un poco la presentación del transporte para anexar este tipo de moléculas bastante complejas que tienen que ver, unas son de transporte facilitado y las otras van a ser de transporte activo. ¿Se recuerdan por qué se llama transporte activo? El activo, si no me equivoco, Porque era porque necesita, consumía ATP. ¿Siempre necesita ATP? Sí. El activo, creo que sí. ¿Cuántos tipos de transporte activo o proteínas vimos? Si es que las expliqué con su sección. ¿Se acuerdan que había tipo P, tipo B, tipo F y ABC? ¿Les expliqué con ustedes? Creo que no, Betsy. ¿No? Creo que esa vez no llegamos hasta ese cuadro, pero es bien importante tomar en cuenta este tipo de transporte porque es el que causa un caos en la célula. Y el caos es importante porque o la pérdida de homeostasis o la pérdida de equilibrio. ¿Por qué es importante que se pierda el caos? Porque tiene que haber una diferencia de entrada de iones y de moléculas, ya que si no hay ese intercambio relevante, aunque sea por transporte facilitado, transporte activo o osmosis, o por ejemplo transporte pasivo, es importante que el equilibrio siempre esté a nivel de la membrana. Si no estaría en desequilibrio, estaríamos muertos, ¿sí? Cuando algo se paraliza o se muere en cuanto a nuestro cuerpo, pues empiezan a generarse algunos fenómenos de necrosis, de apoptosis, etcétera. Pero quiere decir que el paso de nutrientes ya no está llevándose a cabo. Y ese paso de nutrientes muchas veces es dirigido por ATPasas, ¿sí? Porque son las que descontrolan el paso de transporte de otras moléculas, ¿sí? Si la ATPasa deja de funcionar, ya no puede entrar agua. Si la ATPasa deja funcionar, no entra calcio. Y entonces, si no hay calcio, no hay señalización, no hay contracción, etc. Entonces, es importante concluir la parte de transporte de membrana con este tema que nos falta ver. Canales de iones y transporte activo, ¿sí? Aquí hay una imagen que me llama la atención que es importante. Todos nosotros ya vimos la particularidad que tiene el transporte activo, ¿sí? Algunas de las características es que normalmente trabajan cuando hay presencia de moléculas, las que son selectivamente identificadas por este transportador. Casi todos los transportes facilitados son los que se llevan a cabo por una glucoproteína transmembranal. Ya vimos las acuaporinas de 6 segmentos, los GLUT de 12, los GLT de 14, ¿sí? Y así, todas normalmente sufren cambios de conformación. ¿Qué quiere decir? Que cuando capturan a la molécula pasar, sus aminoácidos se rearreglan de alguna forma para poder captar la molécula e introducirla a la célula. Otra cualidad que tienen es que se parecen mucho a las enzimas. Por lo tanto, los
los transportes de tipo facilitado también se le van a llamar permeasas, ¿sí? Que es lo que en donde me estoy enfocando aquí. Se les puede llamar glucotransportadores, ¿sí? Aquí me estoy enfocando. Permeasas, glucotransportadores, aquaporinas, acuagliceroproteínas. En las bacterias y en los cloroplastos también se les puede llamar porinas. Son menos selectivas que los que ya vimos. Y cuando logran pasar solamente moléculas cargadas como cationes y aniones, se les llama canales, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pongo en el examen la mayoría de proteínas que transportan iones son aquaporinas. Entonces ustedes dirían, no, porque las aquaporinas solo son sustancias polares como el agua, la urea y el, ¿cómo se llama? Y el glicerol. Entonces, de alguna manera, aunque sean todas similares, tienen una selectividad. La selectividad es porque aquí, recuerden, tenían un oligosacárido, una cadena de azúcares, ¿sí? Otros dependen de hormonas, ¿sí? ¿Qué hormonas hemos aprendido que regulan el transporte? ¿Quieren que pregunte por lista? A ver, David Alejandro, ¿qué hormonas ha aprendido en cuanto a la regulación del transporte? Por ejemplo, para no deshidratarnos. Creo que David Alejandro no está en esta sección. ¿No está? Creo que se Ay, equivocó de lista. Sí, me equivoqué. Aquí está mi lista. A ver, vamos a ver a quién le toca. A María André Gutiérrez. ¿No está María André? Habló de hormonas de transporte. Sí. ¿Cuáles son? Mencione 3 que regulan el transporte facilitado. Puede ser la testosterona, ¿no? No, esas son hormonas que regulan la maduración de espermatozoides. No, las que ayudan a que los transportadores, por ejemplo, GLUT o aquaporinas, se abran y realicen su función adecuadamente. ¿Quién le quiere ayudar? ¿Está Manuel Humberto? ¿O Emilio? Chicos, no están estudiando. Si la insulina no podría ser. Muy bien. Ahí está. La ¿Glucagón insulina también? regula los transportadores GLUT. ¿Cuál? El glucagón, muy bien. ¿Y en las aquaporinas quién? ¿Qué hace que no nos deshidratemos y perdamos agua a nivel renal? No estoy segura si era la vasopresina, algo así. Muy bien. Y la antidiurética, ¿sí? Eso es lo que hemos aprendido. Que hay hormonas que regulan el paso de solutos. ¿Por qué? Porque dependiendo de esto se activa este tipo de transporte, ¿sí? Vasopresina, antidiurética, insulina, glucagón, ¿sí? Y otras, por ejemplo, en la tiroides, van a permitir que se sinteticen moléculas que tengan yodo, ¿verdad? Pero eso ya es más selectivo y ya lo iremos viendo a lo largo de las siguientes clases. Entonces, eso es lo que vale la pena mencionar. Igual hice un resumen de los 3 tipos de transportes y algo que se me olvida. Tanto el transporte facilitado como el transporte pasivo requieren de que en el entorno extracelular siempre haya una fuerza. Esa fuerza motriz o de movimiento se le llama potencial de acción o gradiente de concentración. ¿Cuál es la diferencia? El gradiente de concentración es que cualquier molécula que necesite pasar está en gran cantidad alrededor del transportador. Y el potencial de acción se va a generar solo si las moléculas que quieren pasar hacen una pequeña diferencia, ¿sí? Entre adentro y afuera. Y eso se logra solamente con iones. Entonces, los compuestos o solutos que generan un potencial de acción va a ser el ion calcio, el potasio,
el sodio, el hidrógeno, calcio, potasio, sodio, hidrógeno y el cloruro, ¿sí? De alguna manera eso propicia un potencial de acción y eso me va a decir que a lo mejor se genere electricidad, pero en la célula en vez de hablarle de electricidad se le llama un voltaje, ¿sí? O potencial de acción, porque realmente nuestras células, gracias a esa diferencia en cargas positivas y negativas, generan cambios en la membrana que hacen que bajo ciertos estímulos las células se comuniquen, ya sea por neurotransmisores o ya sea por contracción y relajación. Esos serían efectos físicos de movimiento, ¿sí? Que van también a comunicarse entre las demás células, por ejemplo, a nivel cardíaco, ¿sí? Bueno, entonces, lo que nos faltaba decir es que los transportes facilitados son muy selectivos para los solutos. Pueden ser en una sola dirección o en ambas direcciones. Sin embargo, la bomba de sodio-potasio, la bomba de protones como la del jugo gástrico, la bomba de sodio, ellas gastan mucha energía para poder hacer cambios a nivel de la membrana. Por lo tanto, algunas necesitan ATP, algunas. Las que son de tipo P. ¿Qué quiere decir? Que estas necesitan fosforilarse para poder abrir y pasar el soluto. Aquí no se favorece en presencia de mucha concentración de sustancia. Lo que marca que se abra la bomba es que al interior de la célula empieza a aumentar la cantidad de sodio. Si cambia la cantidad de sodio, la bomba se activa y dice, tengo que sacar al sodio porque me molesta mucho. ¿Qué pasaría si el sodio se queda mucho tiempo adentro? Entonces empieza a jalar mucha agua y la célula se va a hinchar. Entonces eso no nos conviene, aunque veamos que las células se causan cambios por las ATPasas para desequilibrar y manejar los demás transportes, resulta que esta trabaja en contra de gradiente de concentración y con gasto de energía. Las tres más importantes son las ATPasas para sodio y potasio o bombas, la bomba de protones, la de hidrógeno y la bomba de calcio. Se llaman bombas no porque estén utilizando una serie mecánica para meter y sacar, sino porque su estructura es mucho más compleja, tiene bastantes partes, dominios, está hecha de, así como vimos que la aquaporina está hecha de una cadena de aminoácidos transmembranal, entonces las ATPasas están hechas de varias cadenas que se acomodan como subunidades, se acoplan en la membrana y funcionan dependiente de fosforilación o dependiente de alguna concentración diferente de, en este caso, de sodio o de potasio o también de cloruro, etc. Entonces, son muy importantes. Si no funcionan estas, o tenemos una parálisis, o por ejemplo, nos da una arritmia cardíaca, o por ejemplo, nos da un calambre, y además no podríamos movernos. Son muy importantes para la vida motriz de nuestros diferentes tejidos. Sí, ¿Sí? perdone, buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Cristian. Cuénteme. Ay, sí. Tengo No tiene coronavirus, ¿verdad? No lo sé. Así es. No me diga eso. Bueno, depende si se fue de fiesta todo el fin de semana. No. ¿Qué pasó, Cristian? Mire, respecto a la difusión facilitada y el comportamiento de los transportadores. Cuando a un paciente se le hace un procedimiento de diálisis, por ejemplo, peritoneal, en su abdomen se le agrega un líquido, pues, bueno, entonces mi pregunta es si lo que hace este líquido es estimular a los transportadores para que exista una difusión facilitada, para que cambie el gradiente de concentración y así pueda, no sé, para que las células no se llenen de agua. Es que no sé qué es lo que sucede realmente cuando se le agrega pues, este líquido dialítico. Ajá. Ok, es que hay dos tipos de diálisis. La diálisis peritoneal, que seguramente el paciente está generando algún líquido que le llaman de ascitis. Puede ser por un cáncer o una tuberculosis.
Y cuando es la diálisis renal, es cuando se filtra toda la sangre y como los riñones ya no funcionan, entonces la máquina de diálisis lo que hace es limpiar la sangre cada tercer día y saca todos los tóxicos y hace un intercambio correcto de cationes y aniones. ¿Esto por qué? Porque el riñón ya no lo puede hacer, las nefronas ya no funcionan. Entonces, de alguna manera lo tienen que hacer para que la persona no se hinche, no dañe el corazón, no tenga problemas musculares, etc. Pero la que usted me dice, es posible que le agreguen un líquido o una solución diferente. Acuérdense que hay soluciones salinas, de albúmina, de Harman, de fosfatos, de glucosa. Entonces, pero también pueden agregar diuréticos, ¿sí? Alguna solución, un medicamento diurético para que si se está acumulando líquido con ciertas sustancias, acelera la salida de agua que está acumulada en ciertos tejidos. Muchas veces es líquido linfático o bajo la piel. Entonces puede ser que se agregue un diurético o puede ser que metan una concentración diferente de cloruro de sodio que no es tan diferente porque siempre son soluciones isotónicas las que se utilizan para inocular, administrarse en el cuerpo. Entonces puede ser de glucosa, puede ser de carbonatos, etcétera. Es para cambiar, para desequilibrar lo que está ocurriendo ahí de manera normal y empieza a jalar, a causar en cierta manera ósmosis inversa se le llama, o se empieza a causar salida de iones que estén hinchando a la persona, por ejemplo, de sodio, y para eso se usa el diurético. Más allá, no lo sé, no soy médico, pero el mecanismo de alguna manera es tratar de desinflamar o drenar el agua que se está acumulando, porque también puede ser que en esta persona ya no funcionen hormonas que regulan el transporte, como la antidiurética principalmente. O si tiene un problema cardíaco, renal o hepático, es probable que todo ese problema fisiológico esté causando recarga de solutos a nivel intraperitoneal. Bien. Gracias, Betsy. Bueno, ¿alguna otra duda? Betsy, disculpe, solo para notificarle, dice Betsy que se le fue el internet. Está bien, ahí la vamos a esperar. No se preocupen porque cuando termina la clase yo veo quién se fue y quién regresó. No hay problema. Va, gracias. Bueno, entonces vamos a retomar esto porque estábamos hablando de que los canales pues regulan el potencial de acción porque generan un voltaje, pero otros iones generan salida de cosas, ayudan a que las cosas salgan. Por ejemplo, vesículas, como vemos aquí. Si no hubiera calcio en la célula, no hay transporte de vesículas y no hay salida de neurotransmisores. Por eso, a veces algunos venenos o toxinas causan que nuestros canales ya no funcionen y la gente se queda paralizada. ¿Por qué? Porque esas toxinas hacen que ya no haya salida de calcio, ¿sí? Y bueno, también el calcio va a ayudar a la contracción y a la relajación. Y por otro lado, va a ayudar a que las vesículas que van cargadas por aquellas moléculas de la neurona que se llaman dineínas, trabajen correctamente. Es una señal de activación de proteínas motrices que ayudan al movimiento. Bueno, entonces vamos a poner una imagen interesante aquí. A diferencia, todavía estoy hablando de transporte facilitado, pero que solamente es para iones. A diferencia de las acuaporinas, de los GLUT y de los CGLTs, estos, si se dan cuenta, tienen también una proteína transmembranal con alfa hélices, pero hay un problema, o a lo mejor es un beneficio. Una región de la proteína, aquí, ¿ven el cursor o no? Vamos a utilizar lo que ustedes me han enseñado. Sí, Esta región de la proteína Sí, transmembranal, ok. Esta región son hélices beta plegadas, solamente en canales. Todo lo demás son alfa hélices. Esta región beta plegada hace también como una estructura de reloj de arena para los canales, pero cuando está activo el canal,
la región de ciertos aminoácidos se pone vertical y cuando está cerrado el canal, esta región está cerrada porque los aminoácidos que están en el poro se cierran, ¿sí? Están atravesados. Entonces, una diferencia importante de todos los canales para iones es que son estructuralmente un poco más complejos porque hay también beta plegadas. Acuérdense que las flechas son láminas beta plegadas porque los enlaces, puentes de hidrógeno, están horizontales. Se acomodan en el centro porque ahí es donde se forma el poro. Es como un canal exclusivo. Y además no sufren cambios de conformación como los GLUT o los EGLT o las acuaporinas tampoco sufren cambios. Entonces, en esta región donde están las proteínas transmembranales, se va pasando uno a uno los iones y algo interesante, los iones afuera y adentro no están solos, se solvatan. ¿Qué significa esto? Que como el sodio es un catión, jala a los oxígenos que tienen carga negativa alrededor para que sea una molécula que esté hidratada. Y eso va a facilitar que pase a través de los poros, sobre todo a nivel renal, a nivel intestinal o a nivel cardíaco, porque el potasio es muy importante para la célula. En cambio, el sodio también puede estar solvatado, ¿sí? Pero quizás con menos moléculas. Y así todos los iones están rodeados de agua porque acuérdense que todo adentro y afuera de la célula está en solución acuosa. De tal manera que a veces cuando se pierde cantidad de agua importante, tampoco los iones van a estar atravesando porque baja su polaridad del poro o del canal. A los canales también se les puede llamar moléculas o moléculas transmembranales tipo poro, ¿sí? Son muy selectivas. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque, por ejemplo, en la neurona están acumulados uno tras otro. Entonces, unos meten algún sodio, otros sacan calcio y así sucesivamente, dependiendo. Y están acumulados porque cuando se abre uno, se cierra el otro, y entonces esas aberturas de estas compuertas o canales hacen que se generen cambios en el interior y en el exterior. Y esos cambios, como tienen diferente concentración, hacen que adentro siempre haya una carga ligeramente negativa y afuera positiva. Generan un voltaje y ese voltaje permite que todo lo que se sintetiza aquí en el soma de la neurona, neurotransmisores, dopamina, etcétera, acetilcolina, viaje en forma de vesículas, ¿sí? Por medio de aquella proteína que tenía patitas, ¿se acuerdan? La dineína, viaje y se libere siempre y cuando aquí encuentre al canal de calcio. Entonces, si no hay calcio, no salen los neurotransmisores. Entonces, tiene que viajar toda esta molécula que lleva, la que más les gusta a ustedes, dopamina, y sale solo si hay liberación de calcio, ¿sí? Entonces, los canales ayudan a la comunicación celular, a la contracción, relajación, a la activación de otras bombas para señalizar a los genes. Ya lo vamos a ver por qué. Algo que no lo hemos visto. Muchas moléculas también entran a través de las dendritas y tienen que regresar. Entonces, cuando regresan, también regresan en vesículas, pero con otra proteína, ¿sí? De ida es la quinesina y de regreso es la dineína. De ida, la quinesina por su nombre, porque se mueve bastante y ayuda a la salida de moléculas. Y de regreso es la dineína. Esto es a nivel de la neurona. Otro canal, me voy a saltar un poco, es este. Es un canal. ¿Cómo hago para cambiar esta cosa? No, le voy a revolver. Aquí. Este canal es un canal para calcio. Y el calcio siempre tiene que estar guardadito. No crean que entra a la célula y se queda ahí flotando. Se guarda en los retículos lisos. Entonces, es un canal que aquí, como ustedes se dan cuenta, tiene 10 ¿cómo le llaman? Segmentos transmembranales. En la parte media hay un poro para poder transportar al calcio,
Siempre tiene el 2 más por su valencia, porque está en el grupo 2. Y vemos que este transportador tiene dominios intracelulares, son aminoácidos, que ayudan en primer lugar a que este dominio se fosforile para que las moléculas que traen ahí pegados calcio puedan resguardarla, ¿sí? Esta molécula que está aquí no la hemos visto, pero se llama cadmodulina. Y es muy importante porque a ella se le pegan moléculas de calcio y las guarda, ¿sí? Aparte de las del retículo endoplásmico liso. Entonces, estos 3 dominios deben de estar bien hechos para que el canal de calcio pueda funcionar. Si no funcionan los canales y no están bien hechos, a veces tenemos arritmias o enfermedades musculares, calambres, tics nerviosos, muchos problemas que tienen que ver con el movimiento. Por eso puse aquí a cualquiera de ustedes, pero visto desde el punto de vista muscular, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el sistema esquelético, que de eso dependen las células, las cardíacas, el sistema óseo, el sistema muscular y el con el que nos dirige todo el nervioso, dependen de estos canales para calcio, ¿sí? Entonces, este es transporte facilitado, selectivo, pero las que están aquí arriba son las bombas. Entonces, cuando hablamos de bombas, es transporte activo. Hay bombas de tipo P, como la bomba de sodio-potasio, que a veces también facilita que la de calcio se active. Este es un transporte facilitado. Las bombas tipo F y B son similares a las que causan la acidificación tanto del jugo gástrico como las vesículas de los lisosomas. Y las de tipo ABC son transportadores mucho más complejos que tienen una cualidad. En las células ayudan a la salida de fármacos, ayudan al bombeo de ciertos nutrientes y son muy importantes porque cuando hay alguna mutación en estas, pues hay enfermedades crónicas como la fibrosis quística, ¿sí? Entonces veamos que a diferencia, estas tienen muchas subunidades, es decir, esta se hizo con 2 cadenas de proteínas, se tuvo que ensamblar y tienen una región aquí importante que es la que se va a unir el grupo fosfato. Otras también se les necesitan ATP para bombear, en este caso, hidrógeno a los medios, ya sea intracelular o extracelular, y con eso acidificamos. Y estas lo que hacen es expulsan fármacos que se utilizan para quimioterapia, como antibióticos, o para el cáncer, y entonces eso hace que dentro de la célula no se acumule el fármaco, o si se acumula es para destruir a la célula anormal o cancerígena. Ya les había explicado cómo es el ciclo de las bombas. No creo, Betsy. No, ¿verdad? Ok. No, Entonces, Betsy. a diferencia, gracias chicos, del transporte pasivo y del transporte facilitado, es que las bombas trabajan en una forma cíclica, parecido a lo que era el GLUT. Sin embargo, ¿por qué cíclico? Porque estas normalmente se activan si sube la concentración de sodio al interior, ¿sí? Recuerden que si se sube mucho el sodio, se retienen líquidos, mete más agua, la aquaporina, o también se puede ayudar por medio de ósmosis. Entonces, cuando la célula detecta, este es como un sensor, en vez de hormonas, detectas alta concentración de sodio, empieza a activarse esta bomba. Pero para que se active necesita gastarse mucho dinero, es decir, ATP. Entonces, vemos una de las cualidades es que está hecha de 2 subunidades, la alfa y la beta. Esta región aquí es bien importante porque tiene muchas serinas a veces, o treoninas, son 2 aminoácidos. Esto es muy importante porque si no están los aminoácidos en su lugar, no se va a poder fosforilar. Por el otro lado, en la parte superior, hay residuos de glucosa, N-acetilglucosamina, algunos azúcares. Estos sirven para tener más sensibilidad y comunicación con el exterior. Entonces, gran concentración de sodio, la ATPasa de sodio y potasio, por eso se llama así, se ocupa de 3 moléculas de sodio. Al colocarse las 3 moléculas de sodio,
el ATP que se sintetiza por las mitocondrias, ¿sí? Por medio de las ATP sintetasas, que son las de tipo F. Ay, se me olvidó aquí la T. ATP sintasas, le voy a poner ahí. Se sintetiza por las mitocondrias y entonces este ATP ayuda a fosforilar la parte interna de la ATPasa. ¿Qué quiere decir fosforilar? Activa. Y no solamente activa la bomba, sino activa otras moléculas cuando es necesario. Entonces el ATP tiene 3 monedas de fosfato. Entonces se dice que para utilizarse el ATP se tiene que hidrolizar. Entonces viene el agua y rompe un fosfato. Y es el que se utiliza para colocarse en la bomba. Esto significa que entonces ahora sí la bomba se activa. ¿Y qué pasa cuando se activa? Cambia de conformación, expulsa los sodios hacia afuera, inmediatamente se colocan 2 potasios, pero vemos que la bomba sigue activada, ¿sí? Entonces, cuando se carga de 2 potasios, se expulsan los potasios, se cierra la bomba, pero antes de eso se tiene que desfosforilar. Entonces, por eso se dice que es un ciclo, fosforilar, desfosforilar. Se fosforila para activar, para abrir la compuerta, y se desfosforila para cerrar y expulsar el potasio hacia dentro. Nunca vamos a ver que estas proteínas se queden con el potasio ahí trabadas en la membrana. Siempre tiene que haber una desfosforilación para que se liberen los potasios. ¿Y qué hace que se desfosforile? Que el transportador ya esté cargado con potasio, ¿sí? Hay otras proteínas que no necesitan ATP, pero también se fosforilan. A esas funciones, ellas mismas se autofosforilan, ¿sí? Y eso es muy independiente del ATP, o sea, no gastan tanta energía, pero se fosforilan solitas porque hay presencia del soluto que van a entrar. O a veces se fosforilan por la entrada de hidrógeno, como trabajan las que sintetizan ATP. Entonces, por eso se vuelve un ciclo. Cuando ya se introduce el potasio, se cierra la membrana, se cierra la compuerta, que sería la bomba de sodio-potasio, y se para el transporte. Entonces, si se dan cuenta, aquí no hay una regulación de hormonas, sino que hay una fosforilación de la bomba. Son mecanismos muy selectivos. Algo importante, espérenme. Hay 3 tipos de bombas. La ASB, que es la bomba de sodio-potasio, importante en medicina y para todo lo que tiene que ver con los animales. Algunos, por ejemplo, antiplaguicidas, herbicidas, más los plaguicidas, lo que hacen es paralizan a los insectos porque bloquean la salida de este tipo de salida y entrada de ciertas moléculas que ayudan a que el insecto se mueva. Todo lo que tiene que ver con el movimiento, a veces son entrada y salida de calcio o la entrada de potasio. Entonces, son muy tóxicos y las pobres cucarachas se quedan ahí paralizadas porque estamos bloqueando algunas ATPasas similares, ¿sí? Pero en las personas también les puede afectar porque cuando se acumula también van a generar un caos, ¿sí? Porque inhiben a proteínas de la neurona que hacen la salida de neurotransmisores. Entonces a veces es peor. Y luego hay algunos insectos inteligentes que han desarrollado drogoresistencia, es decir, se vuelven como tolerantes a los pesticidas y ya los pesticidas ya no los matan, porque seguramente ahí tienen algunas proteínas que van adaptándose evolutivamente y que hacen que subsistan a pesar. Acuérdense que en Hiroshima, a pesar de la bomba atómica, hubo insectos que resistieron la radiación. Entonces, los transportadores de tipo P se les llaman ATPasas, a excepto de las ATPasas de tipo F. ¿Por qué? Porque estas, en vez de utilizar el ATP para funcionar, ellas sintetizan el ATP. Entonces se les conoce como ATP sintetasas y van a estar en las mitocondrias. ¿Para qué? Para estar generando ATP gracias a la concentración de muchos hidrógenos que hacen que se bombee el ATP.
Entonces aquí tenemos a las ATPasas de sodio y potasio, es la más importante, y en segundo lugar las de calcio. Recuerden que si estas no funcionan, nos hinchamos o nos quedamos paralizados o a lo mejor tenemos arritmias, por eso su importancia. En farmacología los van a estar viendo mucho, ¿sí? Por ejemplo, los medicamentos que ustedes mencionaron, que son bloqueadores del ácido, a veces son medicamentos antibomba de calcio, ¿sí? Porque entonces activan estas o las desactivan para que ya el calcio ya no activa la célula parietal y no sintetice, por ejemplo, ácido clorhídrico. Las de tipo B son bien interesantes porque también participan en acidificación de lisosomas para destruir bacterias, virus. Y entonces estas lo que hacen es, están pasando todo el tiempo hidrógeno, ¿sí? Aquí también iría la de la bomba de ácido clorhídrico en el estómago. Las de tipo F, que esa es la de factor, son las que sintetizan ATP. Entonces, son importantes a nivel de mitocondria. Y como dice aquí, generan mucha carga de hidrógenos o el gradiente de protones, por eso se llaman bombas de protones, para acidificar el medio extracelular, en el caso del estómago, o la matriz de la mitocondria para generar ATP. Y las últimas, que son las de tipo ABC, se les llama así porque son como de tipo cassette, ya van a ver por qué, son bastante complejas. Y estas lo que suceden es que a nivel clínico pues participan, si están mutadas, en enfermedades como la fibrosis quística. ¿Y qué es eso? Entonces son transportadores muy complejos, también transmembranales, pero tienen igual que las de calcio, 3 dominios, que si hay una mutación aquí de un aminoácido por herencia, alguno de los padres debe de tener la mutación, esta proteína ya no se ensambla bien y ya no funciona, sobre todo a nivel de pulmón, a nivel de intestino o a nivel pancreático. Esta proteína se le conoce así como CFTR. Significa que es receptor de conductancia transmembranal de la fibrosis quística. Esto es una herencia muy crónica que se da desde que los niños nacen, porque ya traen la alteración en alguna parte de la proteína. Y lo que va a provocar es que esta molécula que está aquí es la misma que está aquí. Es un transductor, receptor transductor de membrana, que lo que hace es que permite la salida de cloruro, que esta es la vía aérea por donde circula el CO2, el oxígeno, etc. Y esta es la parte del intersticio pulmonar. Siempre debe de haber un equilibrio porque hay intercambio de cosas. Recuerden, se pierde la homeostasis porque estamos vivos y estamos entrando y sacando cosas. Entonces, a nivel celular vemos que el cloruro permite que cuando sale cloruro, sale agua y sale sodio. Esto genera una mucosa húmeda siempre en el pulmón junto con surfactante. Esto genera que el pulmón, cuando saquemos el aire, no se colapse, sino que se quede humedecido y siga entrando aire o se quede cierto volumen respiratorio de oxígeno dentro de los pulmones, no sacamos todo. Entonces lo que sucede es que si el transductor no funciona, vean, no sale agua y no sale sodio. Esto genera que el moco se vuelva espeso, ¿sí? A nivel intestinal, el glucocálix, y a nivel respiratorio. Y al volverse espeso, empiezan a depositarse algunos microorganismos y la persona tiene su sistema inmunológico más bajo. Entonces, lo que más frecuente infecta es la pseudomonas. Y se empieza a acumular en las vías aéreas y causa neumonía en niños, en bebés, en adolescentes, etc. Un mes se curan y el otro mes ahí están otra vez enfermos, etc. Pero no es por el contagio normal, sino porque el moco tan espeso hace que sea el caldo de cultivo ideal para que crezcan los microorganismos. Entonces, pues todo el tiempo, ya vamos a ver una foto de un paciente, están flaquitos, no crecen, no hay un desarrollo normal porque faltan nutrientes por el moco tan espeso en el intestino y todo el tiempo están enfermos. Entonces es una enfermedad recurrente en Estados Unidos
Casi el 50% de las personas estadounidenses tienen este gen mutado. Algunos desarrollan la enfermedad y otros no. Y hay un instituto especial de fibrosis quística que se está dedicando a estudiar el transductor, porque en ratones lo están colocando, le llaman, ¿cómo? Medicina transgénica. Meten el transductor hecho artificialmente en un virus, en la parte de las células pulmonares, para que se coloque en el epitelio y empiece a funcionar. En ratones, quizás en un futuro pueda también trabajarse en adultos. Lo que pasa que como se utiliza un virus como transportador, se cree que eso puede generar otro tipo, hasta una neumonía viral. Pero ahí están trabajando, hay mucha investigación sobre este transportador ABC. Estos dominios son diferentes y por eso se dice que este es A, este es B y este es C, y por eso se les llama bombas de tipo ABC. ¿Alguna duda, pregunta? Curiosidad, aporte. Disculpe, Ujú. yo tengo una duda. Usted está hablando sobre, creo que unas proteínas que se fosforilan, solitas, tipo que no necesitan ATP, pero no mencionó Sí. algún ejemplo de cuáles son. Entonces me quedó la Las duda que no ahí. necesitan ATP son las Ajá. bombas F. Las bombas F son las de la mitocondria. A ver si está por aquí todavía la presentación. Ahorita le voy a enseñar una. Aquí está. Aquí voy a poner una bomba F. Aquí está. Estas las bombas F de factor. Ahí dice. Estas necesitan ese factor y el factor es gradiente de hidrógeno. Este gradiente de hidrógeno, fíjense que es al revés. Se mete hidrógeno, da vuelta a esta molécula que está aquí, esto que está aquí, se activa un poro interno para que cada vez que entre un protón, ¿sí? Que es el hidrógeno, todo esto es la matriz. No, esta es la membrana mitocondrial. Aquí se genera mucho ácido. Ese ácido permite que la compuerta, que la ATP sintetasa, se active. Entonces, cuando sale un protón, se genera la fosforilación del ADP, perdón, que es adenosindifosfato, solamente tenía dos fosfatos. Entonces, cuando sale un fosfato, se le pega el otro fosfato, perdón, cuando sale un hidrógeno, se le pega otro fosfato al ADP y entonces se convierte en ATP. Este ATP ya sale de la mitocondria y se utiliza para las ATPasas de sodio, potasio y de calcio, ¿sí? Porque ellas sí necesitan ATP, pero estas que se llaman ATP sintetasas, como su nombre lo dice, o sintasas, utilizan el gradiente de protones, la acidez, para abrir la compuerta y fosforilar al ADP. ¿Quién formó el ADP? Pues se va formando en una cadena que le llaman ciclo de Krebs o cadena respiratoria por otro tipo de moléculas de las proteínas. Entonces, pero no se termina de hacer si las ATP sintetasas no drenan hidrógeno. Entonces aquí se utiliza el gradiente en vez de ATP. Por eso se dice que estas no tienen que fosforilarse, sino que se aprovechan del gradiente de protones. También se les llama hidrogeniones, como ustedes gusten. Le aclaré su duda y a todos les queda claro la diferencia entre ATP sintetasas y ATPasas. Sí, gracias, Betsy. Y a veces a estas también se dice que es un transporte activo indirecto, porque no utiliza ATP y las demás se utilizan ATP. Por eso se dice que es transporte activo directo. Y dependiendo de los tejidos, pues hay diferentes formas. Acuérdense que cuando es la misma ATPasa, pero en diferente tejido, en cerebro, riñón, corazón, a eso se le llama isoforma, ¿sí? Porque solo están en este tejido. ¿Y cómo saben que son isoformas? Porque las tuvieron que secuenciar y ya saben qué genes las sintetizan y qué aminoácidos tienen, etc. Pero eso ya es pura biología molecular. ¿Alguna otra duda? ¿No? Betsy, yo tengo una duda.
Ujú. ¿Y cuál es la diferencia entre ATP y ADP? Ah, ok. La diferencia es esta. El ADP es una molécula adenosindifosfato. O sea, siempre va a ser la adenina, que este es un nucleótido que está en el ADN, ¿se acuerdan? Adenina. Luego, si tuviera una M y luego una P, ¿cuál es la diferencia? Luego ADP y luego sigue ATP. Entonces, la diferencia es que el AMP tiene un fosfato. ¿Cuál es la fórmula del fosfato? Lo vimos en las primeras clases, PO4. Tiene no puedo dibujar aquí un oxígeno y aquí otro oxígeno. Este es el fosfato. Aquí le voy a dibujar el oxígeno, porque inclusive aquí había dos puentes de hidrógeno. Pues, perdón, dos enlaces. Este es el fosfato. Pues este fosfato es el que se le pega a la AMP. Entonces la adenina está pegada a una ribosa y luego está pegado a un fosfato. Entonces la adenina, el AMP tiene un fosfato. El ADP tiene dos fosfatos. Y el ATP es el más rico, ¿verdad? Tiene 3 fosfatos. Entonces, el que siempre da energía es el ATP. Pierde uno y se queda como ADP. Pierde otro y se pierda como AMP. Pero se vuelve a fosforilar. ¿Por qué se fosforila? Porque la mitocondria le vuelve a poner más hidrógenos. Bueno, le vuelve a poner otro fosfato. Aquí está el fosfato, para que se vuelva a fosforilar. Entonces el ATP siempre es una molécula bien difícil de producir en la mitocondria porque se requiere energía y oxidación y se forma a partir de carbohidratos, de aminoácidos y de lípidos, ¿sí? Lo que más se utiliza es la glucosa para producir ATP, pero si no hay glucosa utiliza grasas y si no hay grasas utiliza también transformación de aminoácidos. Pero esa es la diferencia. Ay, qué feos rayones hice. ¿Me entendieron? Sí, Betsy, gracias. Bueno, Profe, una podemos seguir pregunta. ahora. Dígame. Solo quisiera saber, por ejemplo, cuando estaba hablando de la bomba de sodio y potasio, Ujú. que como meten a la célula estos dos iones, ¿verdad? Potasios. Entonces, Ajá. ajá. Entonces, ¿de dónde provienen? O sea, si están afuera de la célula, ¿de dónde provienen el sodio y el potasio? Ah, ok. Bueno, recuerden que el sodio y el potasio son electrolitos básicos que se forman en el cuerpo, ¿sí? En parte se forman y la otra lo administramos en nuestros alimentos, pero en los alimentos va más el sodio, ¿sí? Y si se dan cuenta, en las primeras imágenes les dije que todas nuestras células, si estamos vivos, hay un componente que equilibra nuestros líquidos. Aquí está el cuadro. A nivel extracelular hay iones, ¿sí? Y entonces los iones más importantes, intracelularmente hablando, es el potasio. Y extracelularmente siempre vamos a hablar del sodio. El sodio, por eso en algunas personas que tienen arritmias cardíacas y están tomando medicamentos antiiones de calcio, les dicen que no deben de estar comiendo sus alimentos salados, porque si comen mucho alimento salado, desequilibra al medicamento y además empiezan a hinchar y pueden tener infartos. Entonces, de alguna manera, los iones, como el sodio, siempre van por parte de la sal que consumimos o algunos alimentos. El potasio, algunos alimentos traen potasio, pero realmente el potasio es un ion constante que se está formando en la célula, ¿sí? Por diferencias de potenciales. El calcio lo administramos en los alimentos, ¿sí? Pero también el calcio está como autoformándose, ¿verdad? Y siempre está guardado en las células, es algo que no mencioné. Se utiliza solo si debe de haber contracción o si hay manipulación de ciertas hormonas. Y estos todos los iones, el magnesio va en los alimentos, ¿sí? El cloruro normalmente pues proviene de la disgregación o la disociación del sodio, del cloruro de sodio, de la sal. Cuando nosotros comemos sal en condiciones ya celulares, se separa porque es un enlace iónico. Entonces, la sal viene como sólido
lo comemos, ¿verdad? Pero ya con nuestros alimentos se disocia, se separa ese enlace iónico y siempre va a haber cloruros y sodios. Entonces de ahí es donde viene esa cantidad, por eso es que a veces tenemos que bajar la cantidad de sodio para que no se incrementen estos. Son básicos para la célula, así es que también se están formando gracias al drenado que ocurre en el riñón. Siempre hay un equilibrio. El carbonato, ¿por qué creen que se forma el ion carbonato? ¿De dónde creen que viene? ¿El ácido carbónico o el carbonato? Una idea, el fosfato se forma a partir de los rompimientos del ADN y de todo el catabolismo, pero el carbonato se forma porque nosotros todo el tiempo estamos inhalando CO2, perdón, respirando oxígeno, una mezcla de CO2, etcétera. Pero cuando se va limpiando, todo el eritrocito va llevando oxígeno y CO2, el CO2 dentro del eritrocito se convierte en ácido carbónico y viene otra enzima y la vuelve carbonato. Entonces así es como se están generando todo el tiempo diferentes tipos de iones. El zinc, el yodo, el selenio se administra con los alimentos, ¿sí? Algunas verduras, algunos mariscos, pescado, el avena, el trigo, traen también este tipo de elementos de característica iónica. ¿Quién hizo esa pregunta? Chicos, ¿quién hizo la pregunta? Fue De, Héctor. de los iones. Sí, fui yo, Héctor. Héctor, muchas gracias por la pregunta. Algo interesante, todas las preguntas que han hecho estas generaciones son interesantes y nunca las otras generaciones lo preguntaban en clase. Entonces, eso también nos hace recapacitar sobre lo que estamos aprendiendo. Muy bien, ¿otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a ver ahora la célula. Algo que vamos a retomar cuando estemos viendo. Ay, aquí cómo hago. Otra vez. Cuando estemos viendo retículo endoplásmico liso, ahí vamos a volver a ver las ATPasas de tipo calcio, porque en el retículo endoplásmico liso, o también se le llama sarcoplásmico, por si vieron ahí, es la región celular donde se guarda el calcio, y solo si la célula lo necesita, lo saca. A ver, una pregunta de examen. ¿Qué pasa con la glucosa cuando se mete a la célula? ¿Le ocurre alguna modificación para que ésta sea guardada? Porque también si se queda ahí en el citoplasma va a jalar agua. ¿Alguien se dio cuenta en cuanto a la exposición de GLUT qué le pasaba a la glucosa para poderse desestabilizar y guardarse al interior también del retículo endoplásmico liso o entrar a la mitocondria? ¿Qué le pasa? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Yo solo me recuerdo, no sé si está bien sinceramente, pero era como, Inténtelo. me recuerdo que llevaba como sodio, y que eso llevaba como una fuerza de movimiento, algo así, dependiendo, no sé si voy bien, la verdad. Si Bueno, mal no acuérdense recuerdo. que ese es cuando los GLUT no son suficientes, algo que se me olvidó. Muchas veces los transportes facilitados se saturan, por eso se les llama permeasas, porque se parecen mucho a las enzimas. Si hay mucha cantidad de sustrato o de soluto, se llegan a saturar. Entonces, cuando ya los GLUT 1, 2, 3, dependiendo del órgano, ya no pueden más meter glucosa porque tienen alguna saturación o porque no hay señalización de insulina, no hay suficiente insulina, vienen los CGLTs y se aprovechan del sodio que se está acumulando al interior, entonces, o al exterior, cualquiera de los dos, meten
entonces se acomoda el sodio en el transportador y mete una molécula de glucosa. Entonces ahí se está aprovechando del gradiente de sodio para meter la glucosa, pero el sodio vuelve a salir. Pero no, me refiero a que por ahí hay una formulita en la cual cuando la glucosa entra a la célula, se le pega un fosfato. Y entonces se dice que se necesita ATP para fosforilar a la glucosa. Y por ahí han escuchado glucosa 6-fosfato. Entonces la reacción sería la molécula de glucosa más ATP y se le pega un fosfato en el carbono 6, ¿sí? En donde está arriba del hexágono, está el CH3. Entonces en ese carbono se le pega un fosfato y ahora se llama glucosa 6-fosfato. Entonces al tener esa marca se mete al retículo y se va uniendo y se forma el glucógeno. Entonces las glucosas adentro tienen que fosforilarse y ahí es otra reacción donde vemos que la fosforilación en vez de activar a una molécula la desactiva y la mantiene ahí. Lo vimos en la parte donde cuando veíamos la regulación enzimática, vimos que la glucosa se fosforilaba y se desfosforilaba y también era un ciclo. ¿Para qué? Para que esté estable al interior de la célula y no jale agua. Acuérdense que también, así como cuando comemos mucha sal, nos da sed, también cuando comemos azúcar o jugos, fructosa, miel, etcétera, también puede jalar agua y entonces desequilibra la homeostasis de líquidos. Bueno, si tienen alguna otra duda con respecto a transportes, pues me cuentan. ¿Sí? Podríamos hablar que los transportadores son análogos a las enzimas porque llegan a saturarse y se pueden desactivar en presencia de otras cosas y que también los transportadores, sobre todo los facilitados, dependen de la salida de hormonas. Y se me olvidaba decirles algo interesante. En el caso del sistema nervioso, como las neuronas periféricas o que son las que ayudan al movimiento, y las cerebrales, a veces también estas abren sus canales de sodio, potasio, calcio, en presencia de un estímulo, y eso se me olvidó mencionar. Si, por ejemplo, nuestro ojo está en la oscuridad, el ojo no recibe estímulos de luz, entonces la excitación de esas neuronas se mantiene constante, ¿sí? Pero cuando salimos al ambiente y hay luz, nuestras neuronas ópticas se activan. Entonces el estímulo de luz, oscuridad, calor, frío, miedo, etcétera, hacen que los canales de sodio, potasio y calcio se activen. O bajo hormonas como cortisol, cuando tenemos miedo, ¿sí? Entonces, para que vean que todo lo que hacemos no somos conscientes, sino que depende de esas moléculas pequeñitas que ya vimos, transportadores, proteínas, y en realidad la célula, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver la célula desde el punto de vista ya para ir conformando el portafolio. ¿Qué organelos membranosos faltan en este título? Está que los organelos membranosos van a estar rodeados de membrana, son compartimentos intracelulares y vemos a los retículos endoplásmicos, el liso, el rugoso, el Golgi, los endosomas que son parte de los lisosomas y los peroxisomas. ¿Cuáles faltan? Chicos, la mitocondria. ¿Y cuál más? El más importante, el núcleo, ok. ¿Por qué creen que los ponen aparte? Creo yo, no sé si estoy correcto lo que va a decir Betsy, pero es porque contienen su propio ARN o se producen, o sea, hacen el proceso del propio ARN, ¿no? A lo mejor es eso. Sí, pero entonces ahí no es que sería su propio ARN, su propio ADN. Tienen su propio genoma, ¿sí? Pero lo hizo bien. ¿Qué más? ¿Por qué más se los ponen separados en casi todos los textos? ¿A alguien se le ocurre?
Tal vez podría ser por las funciones que desempeñan. Entre ellas, un ejemplo. Ya saben que si pregunto algo, me dicen lo que sigue. Un ejemplo. Bueno, Pues, dale, perdón. dale. Ok, del núcleo sé que almacena en sí el material genético. Eso es un ejemplo, no sé. Sí, se Como almacena el tiene material ADN. genético, sí. Ajá. Y los procesos que se realizan ahí son sumamente complejos, ¿verdad? La transcripción, la transcripción, el ciclo celular, la síntesis de más ADN cuando la célula se va a dividir. Entonces, en este caso lo ponen aparte porque es muy complejo la regulación nuclear. ¿Y la de mitocondrias por qué? Almacenaje de energía, ¿no? Acuérdense que no tanto es almacenaje, produce energía. Por lo tanto, ahí que tendríamos que ver forzosamente. ¿Se La, acuerdan que re- les dije? A ver, la respiración celular, ¿no? ok, bueno. Entonces, la mitocondria se pone aparte porque ahí tiene que ver con todo el metabolismo. Se realiza la respiración celular, que en otras palabras sería oxidar ácidos grasos, glucosa y aminoácidos, y entrar al ciclo del ATP, un ciclo de Krebs o el ciclo del, ¿cómo le llaman?, del ácido cítrico. Y ahí ocurre, como dijo su compañero, la respiración celular, que es oxidar esos nutrientes para transformarlos en ATP. Entonces, pero también tiene su propio ADN, que es un ADN que ya vimos que deriva de nuestra línea materna. Entonces, ambos tienen su ADN autónomo, controla muchas funciones, unos el metabolismo y el otro la transcripción genética. Entonces, por eso es que no los colocan, pero en realidad el número uno va a ser el núcleo y los demás dependen del núcleo y de la mitocondria. Si esta célula le quitamos el núcleo y la mitocondria, moriría. Primero porque ya no va a haber intercambio, ya no va a haber energía y pobrecita la célula se tiene que suicidar o apoptosar. Y si no hay núcleo, pues no hay quien dirija todas las funciones porque es como el núcleo sería el padre y la madre de una familia dentro de una casa y ahí todos los compartimentos que hacen funciones distintas. Entonces, el núcleo controla todo. Si el núcleo se descontrola, las mitocondrias se empiezan a morir y todo lo demás, adiós, mundo cruel, se tiene que morir. Entonces, de alguna manera, pero son membranosos porque todos están rodeados por una o dos membranas, como el caso de la mitocondria, y el núcleo también tiene su membrana nuclear y su membrana interna y su propio citoesqueleto, diríamos así, ¿sí? Entonces, el objetivo principal de ya trabajar con organelos es que no me vayan a decir qué bueno que ya no vamos a ver enzimas ni transportadores, pero no, al contrario, es donde más enzimas vamos a ver porque es lo que permite funcionar a los orgánulos celulares. Entonces, pues cada célula es un microuniverso y de tarea les dejé esto. Ay, espero que se haya grabado. Está un poco lento. Bueno, ahí lo vamos a ver en un momento. Pero cada célula tiene su propio microuniverso y nosotros estamos hechos de más de 200 tipos de células en billones y billones si hablamos de número, dependiendo de nuestro tamaño, nuestra edad, ¿verdad? Porque también conforme vamos envejeciendo, se van muriendo más células que las que nacen, ¿sí? Y en cambio, cuando son niños, adolescentes o adultos jóvenes como ustedes, pues el ciclo celular sigue en proceso, tienen más células que los demás, aunque sean pequeñitos o sean altos, no importa, pero su ciclo celular está muy activo. Ya cuando envejecemos, pues ya, como les dije, se mueren más células de las que se están renovando y por eso es que ya empiezan a aparecer las arrugas, ya empiezan a aparecer los problemas de descalcificación, los problemas cardíacos, los problemas pulmonares. Entonces ya el ciclo de vida va en descendencia.
Entonces, los organelos que conforman a la célula, principalmente, no lo voy a leer porque ya se los puse en la presentación, son el núcleo, los ribosomas, y ese es un organelo, no es un organelo, es una estructura muy dinámica hecha de proteínas que nos va a permitir sintetizar a las proteínas, ¿sí? Pero es como que uno de las claves más importantes, aparte de lo que acabamos de ver. Sin ribosomas no viviríamos, prácticamente. Y los ribosomas se van a producir en el nucleolo, ¿sí? Pero sin ribosomas, como les digo, no habría síntesis absolutamente ni de GLUT, ni de proteínas, ni de colágeno, de nada. Gracias a Dios que nunca han ocurrido mutaciones en la formación de los ribosomas. Siempre están saludables y por algo será, ¿verdad? Porque a pesar de que alguien nace con alguna carencia de proteínas, no es por culpa de los ribosomas, sino es porque el ADN tuvo algunos errores en su estructura y el ribosoma lo que hace es solo lee la receta y produce. Leen recetas y hacen productos diferentes. Entonces, pero es como uno de los macromoléculas más importantes de las células, de todas, desde las arqueobacterias, las bacterias, los hongos, los vegetales y los animales. Así es que somos animalitos bastante complejos. Luego tenemos los retículos, el Golgi, la mitocondria, los lisosomas, los peroxisomas y los proteosomas, que son los que destruyen proteínas mal hechas o que se empiezan a acumular. ¿Alguien quiere dar una breve introducción de lo que son los retículos? ¿Qué entendieron? ¿Qué creen que son? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hacen? ¿Está por ahí Ana Sofía Betorazzi? Yo sé que usted sabe, Ana Sofía. Hola, Betsy. Perdón, ¿qué me preguntó? Hola. ¿Cuál es la diferencia que usted haya entendido en la lectura sobre la diferencia entre retículo endoplásmico rugoso y retículo endoplásmico liso? ¿O su importancia? La síntesis de proteínas y lípidos. Ah, ok. ¿Cuál en cuál se hace? Uy, eso sí se me olvidó, Betsy. ¿Y por qué se llama rugoso? Aparte que se parece a mí. Porque está cubierto de ribosomas. Muy bien. Entonces quiere decir que los ribosomas cumplen una función importante en el retículo endoplásmico rugoso. Ajá, para la síntesis. Muy bien. ¿Y qué tipo de lípidos se sintetizan en el liso? ¿Cuáles se les ocurre? ¿Lisosoma? No vayan a poner eso en el examen porque Ay, los perdón, reprobo. me confundí. ¿Qué tipo de lípidos se sintetizan en el liso y por qué? ¿Para qué necesita la célula lípidos? ¿Para engordar? ¿Para reserva de energía nada más? Podría ser... Ay, perdón. A ver, uno por uno primero. No estoy segura, pero tal vez para la composición de la membrana. Muy bien. Ahí se forman los fosfolípidos de membrana porque acuérdense que las membranas se oxidan. Así como el aguacate se oxida en presencia de oxígeno, las membranas se oxidan y tienen que estarse cambiando constantemente. Además, hay un recambio de vesículas, entonces ahí se están manteniendo, es como el centro de mantenimiento para estar produciendo suficientes fosfolípidos. ¿Qué más? Por ahí alguien iba a hablar algo sumamente importante. ¿Qué otros lípidos? Los trigliceroles. No, los triglicéridos son los que comemos. En el intestino se rompen gracias a la bilis y se hace la hidrólisis de triglicéridos, entonces entran ácidos grasos. Pero si comemos muchos triglicéridos, empiezan a saturarse las células grasas
y nos llenamos de triglicéridos, aparte se vuelven a formar, y de colesterol. Entonces, pero no, ahí no se sintetizan los triglicéridos. Los triglicéridos los comemos en la ingesta de chicharrón, carnes, etc. ¿Qué otros son importantes para vivir, para ser feliz, para reproducirse, etcétera? Lípidos de la reproducción, ¿cómo se llaman? Hormonas corticosteroides, ¿sí? Todo lo que son testosterona, progesterona. ¿Cuáles hemos visto? Las mujeres producimos progesterona, estrógenos. Los hombres producen andrógenos o testosterona. El riñón, la glándula suprarrenal produce mineralocorticoides. La glándula suprarrenal produce cortisol. Entonces, esas hormonas derivadas del colesterol son las que se sintetizan ahí. Así es que en los ovarios, ¿sí? En los óvulos se va a formar las hormonas como prostágenos, progesterona, estrógenos. Y siempre con la acción de aquí, de la hipófisis. Y los hombres necesitan sintetizar en los testículos mucha cantidad de testosterona, porque si no, no podrían transformarse los espermatozoides. Por ahí ustedes en su exposición hablaron de espermátidas y de cosas así. Son células que no están terminadas, no les ha crecido el flagelo, no están divididos, etcétera. Entonces la testosterona ayuda a que los espermatozoides salgan perfectos, vivitos y coleando, como dicen, ¿sí? Aparte de la fructosa y la glucosa. Entonces, en algunos tejidos va a ser abundante el retículo endoplásmico liso y en otros el retículo endoplásmico rugoso. Pero primero vamos a hablar del rugoso. Ya casi termina la clase, pero bueno. De cada organelo vamos a empezar a analizar qué es, cómo están hechos, ¿sí? ¿Qué características tienen? Y aquí vemos una foto. Ustedes pueden encontrar mejores fotos, ya sea microscopía electrónica o un dibujo que les guste más, y ir formando su portafolio. Pueden poner una célula representativa. En este caso, en celeste está todo lo que involucra los retículos endoplásmicos rugosos y lisos, ¿sí? Y luego de cada organelo, pues vamos a ver sus funciones, voy a describir sus características, qué procesos son importantes, cuáles enzimas hacen todos estos procesos. No crean que va a ser complicado, van a ver que poquito a poquito lo vamos a ir entendiendo. ¿Cuáles son las células representativas y las enfermedades relacionadas a este órgano? Entonces aquí vemos un chico o una chica que tiene fibrosis pulmonar, fibrosis quística. ¿Por qué? Porque sabemos, necesita oxígeno, está sumamente delgado, ¿sí? Está hospitalizado por una neumonía, por pseudomonas. ¿Y por qué? Porque sus pulmones tienen demasiado moco y su intestino también. Entonces es un paciente con fibrosis quística. Sugerencia, la enfermedad podrían investigar fibrosis, caso clínico de fibrosis quística, .pdf. Así es, ayer me preguntaron, ¿cómo busco los casos clínicos? Caso clínico de diabetes mellitus en un joven o en un adulto, .pdf. ¿Por qué .pdf? Porque les va a jalar revistas importantes de criterio médico que más o menos es respetuoso, o de Journal Clinical, Medicina Interna, etc. Entonces, si por ejemplo estamos viendo en peroxisomas, enfermedades por peroxisomas, caso clínico por deficiencia de peroxisomas, .pdf, ahí le van a aparecer algunas enfermedades, ¿sí? Ese es un tips para que ustedes busquen. Pero antes de empezar a hablar de retículo, porque igual ya no nos va a dar mucho tiempo, son sacos o cisternas intercomunicadas de membranas, salpicadas de ribosomas, y están intercomunicadas, y el espacio de adentro se le llama luz del retículo endoplásmico rugoso o lumen, cualquiera de los dos. Entonces lo tienen que señalizar para que sepamos de lo que estamos hablando. Otra vez. Entonces, el lumen
es el espacio que está entre membranas y donde van a estar presentes todas las enzimas que van a ayudar al plegamiento de la proteína. Luego va a tener ribosomas, está salpicado de ribosomas y pueden estar pegados o pueden estar alrededor. Y además vemos que está comunicado con el núcleo porque toda la información o receta que el núcleo saca se le llama ARN mensajero. Entonces, el ARN lo captura el ribosoma y luego hace el producto que sería la proteína, que debe de tener muchas manipulaciones. ¿Dudas? ¿Preguntas? Solo para adelantar un poquito. Entonces, la estrella magnífica del retículo endoplásmico rugoso, y por eso se llama así, es porque ahí van a haber millones de ribosomas alrededor. Entonces, los ribosomas, esto lo vamos a ver en genética, pero es importante mencionar, es una macromolécula hecha de ARN ribosomal. Aquí le voy a poner el ribosoma. Estas se sintetizaron en el nucleolo de la célula. Y cuando ya se forman bien acopladitos, pues los ribosomas lo que hacen es leen la receta que se llama ARN mensajero y la transforman en un rico alimento que sería la proteína. Entonces, esa es la función de los ribosomas. Va a haber ribosomas libres en todo el citoplasma, siempre cercanos al núcleo, y ribosomas adheridos o a veces cercanos al retículo endoplásmico rugoso. Entonces, su función es hacer proteínas, pero esas proteínas no van a estar bien hechas porque acuérdense que tienen que sufrir ensamblaje, formación de aminoácidos, enlaces, etc. Si no está bien hecha la proteína, no va a funcionar. Entonces, como tenemos ribosomas libres, a ver si está por ahí María José Mérida. ¿Está por ahí María José? ¿Qué fue lo que me preguntó? María José, imagínese, si usted fuera el ribosoma y le digo, haga el desayuno más fácil, ¿cuál sería? Cereal con leche. Cereal con leche. ¿Y el desayuno más difícil que ha hecho usted, cuál es? ¿Que le lleva más tiempo? Tal vez preparar panqueques, huevos y frijoles al mismo tiempo. O sea, todo al mismo tiempo. Está bien, muy bien. Pero ya requiere de calor, de otros ingredientes, de esperar a que se cocinen, etc. Entonces, muy bien, gracias. Los ribosomas libres lo que hacen es... Ay, ¿qué pasó aquí? Ya me están bloqueando para que termine la clase, pero no importa. El ribosoma libre lo que va a hacer es sintetizar proteínas que se deben de utilizar rápidamente. ¿Sí? Creo que se está yendo el internet. Y esas proteínas que se sintetizan automáticamente se pliegan. ¿Están ahí, chicos? Sí, Betty. Ok, sí, es que se me desactivó esta cosa, pero ya voy a terminar. Se pliegan estas proteínas y de una vez se mandan a los organelos donde se van a utilizar, a peroxisomas, a mitocondrias, al núcleo, ¿sí? O en el caso de los vegetales, a lo que son los cloroplastos. Entonces son proteínas de inmediato uso o para el citoesqueleto. Pero resulta que nuestras células requieren proteínas muy complejas. ¿Cuáles hemos visto? Las que tienen que ensamblarse perfectamente. Entonces, las proteínas complejas que tardan mucho tiempo en elaborarse son, por ejemplo, transportadores de membrana, receptores de hormonas y otro tipo, ¿sí? También son proteínas que son enzimas que traen ahí pegado el selenio, el zinc, etcétera, o la hemoglobina que traen al grupo hemo. Entonces, esas proteínas complejas tienen que pasar y sintetizarse. Primero en el ribosoma, luego el ribosoma lo va a llevar a lo que es a traslocar en el retículo, mete la proteína, se procesa, se ensambla, se revisa y se distribuye. Entonces, esas proteínas son las que van a ser enzimas, receptores, hormonas, neurotransmisores y tienen mucho tiempo para elaborarse. Entonces, esas se trabajan por los ribosomas que están pegados al retículo endoplásmico rugoso.
Algo se me olvidó. ¿Dudas, preguntas? Es que está afectando mucho el internet. Mi pobre perrito ya está roncando aquí. Se aburrió de la clase. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Bueno, creo que se tienen que ir a la clase. ¿Me pueden contestar? No, No, no tenemos ninguna duda. Gracias, Betsy. Lo que pasa es que les quería poner en la presentación, yo puse la imagen de la célula que tienen que elaborar, que identificar como tarea. Entonces ahí el número 1 va a ser el núcleo porque no se ve bien el número. Pero veo que no la puedo poner. Entonces revisen, lo subí en tareas o en una hoja Word, lo hacen en pares y lo suben en el momento de aquí al sábado. Ahí voy a facilitarles cómo lo van a subir y traten de complementar todo. Si tuviesen alguna duda, pues ya me escriben y les apoyo. Cuando se refiere a Ayudan del pares es libro. pareja, ¿verdad? ¿O cómo? Sí, en parejas. En parejas. Creo que no se grabó mi Betsy, ¿no se podría presentación. hacer un trío? Está bien. Entonces, cuando manden la presentación, ahí me ponen los equipos, los nombres del equipo para que no manden todos. ¿Sí? No lo grabé. No sé por qué no se grabó, pero ahí luego se los voy a... Ya lo tienen en el portal. ¿Y qué era lo que nos quería mostrar, Betsy, perdón? Es la célula que tienen que identificar, pero... Está en un PDF, o sea, en el Sí, portal PDF, pero exacto, pero no lo puedo abrir. Me cae mal. Yo lo tengo abierto si quiere que lo A ver, presente, Betsy. póngalo, solo porque hay algunas cosas que son raras que no las van a encontrar tan fácilmente. Ay, esa. Si le puede voltear, bueno, si quiere le puede voltear. Ay, qué pilas, gracias. Ahora, ¿cómo quito lo que está aquí? Ah, ya sé, me tengo que ir aquí. Ahí está. Ustedes tienen que identificar todos los organelos que podemos visualizar en la presentación. Entonces, hay algo que sí va a ser un poquito complejo que lo identifiquen. Esta es una célula. ¿De qué se les ocurre si tiene microvellosidades? Bueno, está en el intestino delgado. Solo la parte que está aquí, el número 6 me le pone en cilio. El número 6. Y a esto les va a costar mucho encontrarlos, pero tienen que irse al libro donde están las uniones entre células y se llama desmosoma. Que está el 14 le ponen desmosoma. Sí, Cristian. sí, es que no sabía cuál era el desmosoma, dijo. Es desmosoma. Quiere decir que aquí se unen las células en su membrana lateral. Esta es la membrana que da la luz del intestino, y esto negro que ven aquí le van a poner membrana basal, esta línea, porque ahí nacen nuevas células. Y hay otra cosa que no van a encontrar, pero para que no haya problema, ven que hay... ¿Mandé? ¿Cuál dijo anteriormente? La número 17. La número 10, no es la 17, creo que es la 18. Esta línea negra que es la membrana basal. Ok. La 18 es la membrana basal. Ok. Y la 20 es algo parecido al desmosoma, pero como es a la mitad, le vamos a poner hemidesmosoma. ¿Sí? Bueno. Y luego, hemidesmosoma. Y aquí hay unas cosas que se meten a las células, se llaman invaginaciones. La 17 es una invaginación de la membrana plasmática. Y la última
para que no se confundan entre peroxisomas y lisosomas, al que tiene las manchitas, la vesícula que tiene las manchitas blancas, pónganle peroxisoma. ¿A cuál le ponemos peroxisoma, Betsy? Ay, a ver. A ver, al 11, pónganle peroxisoma. ¿Y qué me está señalando la de aquí arriba? Abajo de las microvellosidades. Es que no veo el número de la vesícula que está con manchas más blancas. Esta que está aquí. Ah, es la 24. A la 24 pónganle lisosoma. ¿Alguna otra duda? Las demás las identifican, traten de identificar. Y el 4 no es un organelo, es un proceso que estamos viendo que están expulsando algo. ¿Cómo se llama eso? ¿Exocitosis? ¿Quién dijo eso? Juanjo. Juanjo, le mando un abrazo, muy bien. Exocitosis. Entonces ahí traten de identificar y lo van poniendo en el cuadro superior, ¿sí? También completan las dos preguntas que están ahí abajo. Una de ellas es, ¿de qué tipo de célula se trata esta? Es una célula del epitelio intestinal, ¿sí? Entonces, vamos a hacer muchos ejercicios durante la siguiente semana, porque recuerden que en el examen parcial no puedo poner muchas imágenes y prefiero que lo aprendamos en clase y lo ejercitemos, porque hay cosas que se deben de aclarar y comprender y estar ejercitando en la clase. Una cosa ahí que tal vez les va a costar, esas como florecitas que están abajo del núcleo, se llaman proteosomas, que es donde se destruyen los aminoácidos o proteínas. No veo el número. Y se acuerdan que hay unos caracolitos también cerca del núcleo. Perdón, Betsy, ¿solo puede repetir el nombre del anterior? Proteosomas. Gracias. Y los caracolitos que se ven ahí, pónganles polirribosomas. Los proteosomas son los de la número 15, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, es del número 15. Sí, súper. Y los caracolitos son los 19, póngales polirribosomas. ¿Alguien me dice qué es el 21 para que no se confundan? Es que son capaces de ponerles cromosomas. ¿Qué es el 21? Parecen fibras, chicos. Parecen como microtúbulos. Pero... Ah, muy bien. Entonces, como son microtúbulos, va a ser el citoesqueleto el 21. Los flagelos no, porque solo la única célula que tiene flagelo es el espermatozoide. Y eso se parece a un espermatozoide, ¿no? ¿Verdad, chicos? Flagelos solo en espermatozoides o en bacterias. Cilios sí va a haber en muchos tipos de células. ¿Sí? La número 15 eran los proteosomas. Sí. Vale, gracias. Lo demás lo investigan ustedes. Gracias. Bueno, entonces, que tengan una bonita tarde y cualquier cosa nos comunicamos. Actualizaré ahora sí las notas para que ya tengan su zona y las notas también de la presentación y del corto y de una tarea que está por ahí pendiente. Cuídense mucho y gracias por su atención. Adiós, Betsy. Gracias. Nos vemos el lunes. Gracias. Adiós. Chao. Betsy, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Feliz día. ¿Qué pasó? ¿Quién dice algo? ¿Isabela? No, Rebeca. Ah, Rebeca. Es que tengo, pues con los que estamos trabajando el portafolio, tenemos una pequeña pregunta.
¿Sí? Nosotros ya dibujamos y ya hicimos toda la primera parte, digamos, ahorita. Ajá, ¿y cuál es la duda? No sabemos de qué lecturas hacerlo, porque usted pide los cuadros sinópticos de las lecturas. Ah, pero eso es de los casos clínicos. Y las lecturas no las he subido, pero las 2 lecturas van a ser la de ciliopatías, por lo menos empiecen a hacer la de ciliopatías. Esas son las 2 lecturas. Y la otra que se me olvidó mencionar, es la de las enfermedades con alteraciones en las proteínas de glicosilación, que a propósito les iba a preguntar si alguien de ustedes ya está listo para exponer ese artículo. Enfermedades por proteínas de glicosilación, se lo subí al portal. Tienen que exponerlo personas que no han expuesto también para que se ganen su punto. Betsy, una pregunta. ¿El punto extra va a estar agregado en la nota en el portal? Estoy pensando si se los pongo por el momento en nota de examen final, o voy a buscar otra parte donde pueda ponerles ese punto a los que explicaron. Ok, muchas gracias. Pero ese va a ser extra al examen corto. Es que son puntos extra. Lo que no quiero es cambiar la nota, por ejemplo, de un parcial, porque entonces ahí también los coordinadores revisan que no estemos cambiando nota. Entonces lo quiero poner en otra área porque son puntos extra. Puedo ponerlo en el final porque ya saben que ya tienen un punto ganado. Ok, Betsy, muchas gracias. Bueno. Ahí les recuerdo que nos dijeron que les avisemos que estén pendientes de evaluar a los cursos, porque si no después bloquean los portales. Pero cuando ya tengan el criterio adecuado para evaluar los cursos de todos de primer año, ahí les recuerdo que lo hagan, por favor. Ok, Betsy. Gracias. Tengan un buen día. Gracias. Betsy. Vayan a prepararse un cereal, aunque sea. Sí, cuéntenme. Bueno, creo que se me va a apagar. Pero antes de eso, es que usted dijo que la 21 era el citoesqueleto, pero la verdad es que estoy viendo fotos y se parece más microtúbulos, como había dicho. Bueno, es que acuérdense que dentro de los componentes del citoesqueleto están 3: microtúbulos, microfilamentos intermedios y ¿cuál es el otro? Microtúbulos, filamentos intermedios ¿y cuál? No sé, no, es que estoy apuntando microfilamentos intermedios. Microtúbulos, microfilamentos intermedios y ay, ya se me olvidó. ¿Ya vieron? En la otra parte del citoesqueleto vamos a buscar aquí el capítulo. Bueno, son 3 componentes del citoesqueleto. Entonces, sí se parece a un microtúbulo, pero en general pónganle citoesqueleto y ponen ahí de qué están compuestos, de qué está elaborado. Bueno, está bien. Muchas gracias. ¿Y cuál es la otra duda? Bueno, la mía solo es. Gracias. Se llaman filamentos intermedios. Bueno, entonces vamos a poner citoesqueleto. Muchas gracias. Sí. ¿Y Julio, cuál era su duda? Ya ahorita me recuerdo. Mi duda, se recuerda lo del examen y todo eso. No sé si podemos hacerlo el fin de semana porque esta semana estoy un poquito ocupado. Solo para decirle eso. Lo que usted me dijo que podía hacer revisión y todo eso. Sí, mejor dejémoslo para el lunes de la siguiente clase de la semana, ¿le parece? Sí, me parece. Va. Está bien. Okay. Adiós, Betsy. Tenga buen día. Adiós. Gracias. Betsy, Mario, ¿qué pasó? Es que tenía una pregunta. Con Ale nos preguntábamos de que como nosotras elegimos el documento de intolerancia alimenticia, entonces sí, ya vi no ese sabemos mensaje. si qué día nos toca presentar o usted nos va a avisar antes para que estemos listas. Déjeme ver cómo está la programación de la siguiente semana porque tengo que llevar a cabo, cubrir ciertas cosas porque viene el parcial.
Entonces, si no lo hacen la siguiente semana, lo hacemos posterior al parcial. ¿Les parece? Ah, sí, está bien, gracias. Y una cosa, acuérdense que no pasarse de los 15 minutos. Ah, ok, está bien. Gracias, Betsy. Entonces, yo le voy a programar y le aviso. Ah, está bien. Gracias, Betsy. Feliz día. Feliz día. Betsy, tengo una pregunta. Puede sonar un poco absurda, pero lo del portafolio, ¿puedo hacerlo si es con un compañero de otra sección? ¿Por qué? Ah, es que tengo un compañero que vive en el mismo lugar que yo, así que pues... Ah, Era ¿con por quién eso. sería? Jorge Rosa, pero Ah, sí. ¿Él él es era de la 4? de la 3. Ah, ok. Piensan trabajar de manera bien eficaz, ¿verdad? Eso pensamos, pero Ok. Solamente cuando presenten el... pero era por si acaso eso y pues confirmarle a él si él no sabía si hacerlo en pareja o no, pero pero dijo que averiguara por eso. Pero sí, sí pueden hacerlo. Al final, no importa la sección. Si quieren trabajar, se los permito. Siempre me ponen cuando en la carátula me ponen de qué sección son cada uno para que a mí no omita la nota en alguno de ustedes. ¿De acuerdo? Pero sí lo puede hacer, Mario. ¿Quién más? Nos vemos el lunes entonces. Gracias y bonita tarde.